Voy a hablar sobre la religión en la cultura y la política mexicana a lo largo del tiempo, comenzando con que la religión en México es producto del encuentro entre el catolicismo europeo y las creencias indígenas. Esto ocurrió en el tiempo de la conquista, que fue cuando llegaron los españoles a México y pues sus creencias influenciaron a los indígenas, pero también los indígenas influenciaron las creencias de los españoles. Esta fusión se llama el sincretismo y esto ha moldeado profundamente la cultura y las prácticas sociales, como también la política mexicana. Así que eso me lleva al objetivo de mi presentación, el cual es analizar exactamente cómo es que esta fusión ha influido en la identidad nacional de este país. Comenzando con un poco de contexto histórico, como ya había mencionado, en 1519, que fue cuando llegaron los españoles con misioneros franciscanos, dominicos, agustinos. En este tiempo hubo supresión de los cultos indígenas, pero sí también hubo adaptación y fusión. Las culturas mesoamericanas también veían lo divino en la naturaleza, entonces sus dioses eran más como el sol, el maíz, la lluvia. También había calendarios rituales precolombinos que facilitaban la adopción de festividades católicas. Hablando más sobre el secretismo religioso, entonces cómo estas dos creencias se han fusionado. Un ejemplo es las iglesias que fueron construidas sobre templos indígenas, por ejemplo, Tonatzintla. También en la integración de símbolos indígenas en el arte barroco. Otro gran ejemplo es la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe es una fusión de la diosa Tonatzin y la Virgen María. Y también el Día de los Muertos es una mezcla de rituales prehispánicos con el catolicismo. También se puede ver mucho la religión con la política, cómo se han mezclado y cómo se han influenciado. También la religión ha ayudado mucho como fe, bueno, la fe ha ayudado mucho como fuerza en momentos así. Entonces, empezando con la independencia en 1810, cuando Hidalgo usó la imagen de la Virgen de Guadalupe como un gran símbolo. También en la Revolución en 1910, Zapata y otros también lo volvieron a hacer como emblema de justicia. También en otra circunstancia que se ve la religión y la política fue durante la Guerra Cristera que ocurrió entre 1926 y 1929, el cual fue un conflicto armado por restricciones religiosas. Fue más o menos un grupo de campesinos que se empezaron a armar porque sus creencias estaban siendo oprimidas, así que fue su forma de pelear por sus derechos de sus creencias. Entonces la religión fue y ha sido tanto un arma simbólica también como una forma de resistencia. Ahora hablaremos un poco sobre prácticas contemporáneas, el curanderismo y la resistencia cultural. Curanderos como María Sabina combinan plantas, cantos indígenas y símbolos cristianos que los utilizan como para curar a las personas. Bueno, como la palabra misma lo dice. También hay ceremonias indígenas que incluyen misas católicas con danzas y rituales tradicionales. Volviendo un poco a lo de curanderos, bueno, yo soy mexicana, entonces tengo varias experiencias propias, pero recuerdo que cuando era niña, si por ejemplo nos espantaba un perro o así, nuestras abuelas nos rezaban todo el cuerpo para que como que se saliera el susto de nuestro cuerpo. También otro punto acá son las misiones del suroeste de Estados Unidos. Entonces, también se ha fusionado, se ha mezclado con esta parte de Estados Unidos, aunque en la parte del sur de Estados Unidos sí es más, hay más migrantes. Entonces también tiene que ver eso, pero eso refleja que esta mezcla se ha mezclado hasta más fuera de México. Un poco sobre los cambios contemporáneos y transnacionales. Pues por ejemplo, el Día de Muertos y Halloween, que ha sido algo que se ha ido fusionando. Por ejemplo, bueno, también en Estados Unidos,
muchos migrantes celebran Día de Muertos, hacen sus altares en sus casas, entonces eso ya también ha influenciado más en la cultura de acá. También personas en México celebran Halloween, entonces son cosas que se han ido fusionando y intercambiando. También se puede ver en cines y medios, por ejemplo, con la película de Coco, que pues influyen también en la imagen del Día de Muertos. También otro punto sobre esto sería el aumento del turismo religioso. Entonces ahorita sí está esa controversia entre si es más por devoción o por comercialización y cómo tomar esto. Otro punto es, volviendo más o menos a Estados Unidos, es las iglesias, como por ejemplo la iglesia de Nuestra Señora Reina de los Ángeles, que celebran la dualidad cultural. Entonces, el punto con esto es de que se, la religión y ese tipo de religión y cultura se ha ido mezclando y se ha regado como que hasta otras culturas, por ejemplo, como con Estados Unidos también, porque también hay gran parte de la cultura mexicana e hispana en este país. Pues en conclusión, la religión en México no es estática, evoluciona con el tiempo y las circunstancias sociales, como vimos desde el principio de los tiempos, cómo se fue fusionando, como aún ahora sigue cambiando, pero sí, entonces sigue evolucionando con el tiempo. El sincretismo también no solo mantiene viva la tradición, sino que también fortalece la identidad cultural, así que también es un aspecto muy importante. Y la fe sigue siendo un puente entre el pasado indígena, la colonización y el México contemporáneo. Muchas gracias por escuchar.